recording is on. Ahora sí, ya puedes seguir. Decía que cuanto más nos alejamos de ese eje en el que se basa la perdurabilidad de la literatura, que es al final el eje en el que se basa la perdurabilidad de las experiencias nuestras, ¿no? Y de los colectivos o identidades que están fuera de ese modelo, más complicación o más dificultades hay para poder dedicar ese tiempo a la creación, porque no es lo mismo, bueno, sabemos, ¿no? No es lo mismo tener cierta disposición económica o ciertas facilidades que no tenerlas. Entonces, quería traer esta noticia porque realmente sigue pasando, aunque luego he traído algunos ejemplos que los tengo por aquí, pero bueno, que es algo que todavía a día de hoy creo que es bastante actual. Ay, no sé por qué no he tenido, que me encantó una, no tengo... Ay, perdonad, es que pensaba que tenía, no tengo el... Bueno, es que tengo aquí una cita que me encanta en relación con esto, de una escritora que se llama Tilly Olsen, que dice... A ver, perdonad un momentín. A ver, perdón. Dice... Aquí está. Dice, bueno, ella es estadounidense, es una escritora que estuvo muy, así como muy cercana a movimientos de la gente trabajadora y así. Entonces, claro, cuando se dispuso, bueno, viene de una familia que eran emigrantes de Rusia y, bueno, entonces, pues ella pues quería escribir. Y dice, bueno, este libro no está traducido, o yo al menos no lo conozco traducido, pero sí que este fragmento que está aquí, que este sí que está en el libro que os decía antes, me ha parecido interesante. Dice, cuando la más pequeña de nuestras 4 hijas empezó a ir al colegio, de alguna manera fui capaz de llevar conmigo la escritura durante la jornada laboral y al estar haciendo la casa. Escribía en los trayectos en autobús, incluso cuando tenía que viajar de pie, robaba ratos al trabajo, lo hacía en la noche cerrada, una vez terminaba las tareas del hogar. Pero llegó un momento en que esta triple jornada dejó de ser posible. Las 15 horas de realidades diarias se convirtieron en una distracción demasiado grande para mi escritura. Perdí el loco aguante que me hacía seguir con ella, siempre estimulada por la escritura que siempre me era negada. Así fue como mi trabajo literario murió. Bueno, ella estuvo luego, o sea, cuando estaba escribiendo esto, era como 1930 y tantos, y realmente murió porque dejó de escribir, o al menos de una manera así muy continuada, durante al menos 20 o 30 años, hasta que pudo retomar y darle forma a otros libros y así. Entonces, bueno, es que me gustaba mucho esa cita. Ahora voy a quitar un momentito el PowerPoint, aviso para no marear, porque quería leeros un fragmento de Profesiones para las mujeres de Virginia Woolf, que tengo que tener por aquí. Aquí. En relación con esto, que Virginia Woolf, aparte de Una habitación propia, pues tiene más libros, aunque sean mucho menos conocidos. Dice... Descubrí que si quería dedicarme a la crítica de libros, tendría que librar una batalla con cierto fantasma. Y este fantasma era una mujer, y cuando conocí mejor a esta mujer, le di el nombre de la protagonista de una famosa poesía, El ángel de la casa. Ella era quien solía obstaculizar mi trabajo, metiéndose entre el papel y yo, cuando escribía reseñas de libros. Ella era quien me estorbaba, quien me hacía perder el tiempo, quien de tal manera me atormentaba que al fin la maté. Vosotras, que pertenecéis a una generación más joven y feliz, quizá no hayáis oído hablar de esta mujer, quizá no sepáis el significado de mis palabras cuando me refiero al ángel de la casa. La describiré con la mayor brevedad posible. Era intensamente comprensiva, intensamente encantadora, carecía totalmente de egoísmo, destacaba en las dificultades artes de la vida familiar.
se sacrificaba a diario. O sea, si había pollo para comer, se quedaba con el muslo. Si había una corriente de aire, se sentaba en medio de ella. En resumen, estaba constituida de tal manera que jamás tenía una opinión o un deseo propios, sino que prefería siempre adherirse a la opinión y al deseo de los demás. Bueno, no sé, es que es un poco largo y me da la sensación de que no me va a dar tiempo a compartir todo, entonces, bueno, luego yo os puedo pasar todo lo que leamos, si lo puedo pasar, yo lo tengo así como todo junto y si a alguien le interesa, pues eso. El ángel de la casa, que dice ella, bueno, además, es como que es una crítica a un poema de un autor anterior, que no recuerdo el nombre. Bueno, era una crítica a un autor que había escrito unas cuantas décadas antes un poema que se titulaba El ángel de la casa, precisamente, y que ridiculizaba un poco el papel de las mujeres con sus maridos y bueno. Entonces ella, que era así muy, muy irónica y muy perspicaz escribiendo, pues quiso escribir esto a modo de crítica hacia eso, hacia lo que había escrito el otro señor. Vale, he traído también un fragmentito de... me creo que estamos allí yo creo en el teatro. Un fragmento de un libro que se llama A mí no me iba a pasar, de Laura Freixas, que este libro es de 2019, o sea que es muy, muy actual. Y dice, salir, marcharme, decir, basta, me voy, sí, como quien se sale del cine cuando le aburre la película. Pero ¿cómo te vas a ir si no eres una espectadora, si eres la protagonista? ¿Quién? ¿Esa? No puede ser. ¿Yo, esa maruja de chale adosado, con mechas rubias, uñas pintadas, sandalias de tacón, batiendo palmas y coreando con una payasa y 10 niños sentados en el suelo? Plis, plas, peluchita y nada más. La mamá, como Dios manda, cogiendo con una obsequiosa sonrisa a las mamás y papás de los compañeritos de escuela. ¿A qué hora venimos a buscarlos? A las 8, está bien. Bueno, ella, precisamente en este libro, cuenta un poco, ¿no?, cómo pensaba que no le iba a tocar estas labores o estas funciones de ama de casa y de mujer que está muy, muy metida en las tareas del hogar porque ella se quería dedicar a la escritura y bueno, aquí cuenta un poco. Sabiéndose ella también, que esto me parece muy interesante, sabiéndose que su posición es de una persona que ha podido, o sea, sabiéndose que tiene que su posición dentro del alejamiento del canon no es todo lo alejada que podría ser, ¿no? Porque ella misma, pues eso, es consciente de que tiene ciertas ventajas de una educación superior, de clase alta, y entonces ella en el libro es consciente y lo manifiesta así. Bueno, voy dejando los PDFs ahí, al final se me harán. Y luego, que no me lo quería dejar pasar, he traído también como ejemplo, y porque me parece muy loable, la verdad, y me parece muy, muy importante, un trocito de Sueño de verano de Luisa Carnés, que Luisa Carnés creo que tuvo mucho mérito porque dentro de, o sea, en los años 20, 30, eran bastante más difícil que hoy, además, escribir y tener repercusión, y más cuando, como ella, venía de una familia muy humilde. Entonces, me parece importante rescatarla porque tuvo que hacer un esfuerzo múltiple, ¿no?, para poder conseguir que sus textos publicaban en un periódico y bueno, y luego tiene libros de relatos. Tengo por ahí algún libro, a ver si luego os lo enseño. A ver, que lo tengo por aquí, Sueño de verano. Voy a leer un trocito, solo el principio también, para que veáis, porque ella, lo interesante es que se centra mucho en ella vive en un barrio
humilde, y entonces se centra mucho en las condiciones que tienen las chicas que ella ve en su barrio y cómo trabajan, ¿no? Un poco la cotidianidad esta que muchas veces no se ha plasmado en las novelas, porque los grandes temas son las guerras y son otro tipo de cuestiones mucho más importantes y más fuertes. Y ella a la hora de escribir en el periódico y también en sus relatos también tocaba otras temáticas, pero esto que son artículos para un periódico, como veréis, son como escenas cotidianas, ¿no? Dice, mi casa tiene una ventana, tiene dos, tiene tres ventanas. Esto, que no parece nada extraordinario, es para mí de gran interés, porque mis tres ventanas miran al ancho patio de una casa de corredor. Esta casa de corredor es una de esas románticas casas copiadas por los escenógrafos para los sainetes populares. Casas de este tipo solo se ven asomándose a los barrios bajos de Madrid o inclinándose sobre la balaustrada en ruinas del pobrecito viaducto. Yo tengo este paisaje de auténtico color madrileño ante los agujeros grises de mis tres ventanas. Este paisaje me despierta cada mañana. Mejor dicho, cada mañana me despiertan jirones de vida que constituyen este paisaje y que se compone de los siguientes. Un jilguero y un canario en sus jaulas correspondientes. Una máquina de coser, movida por las piernas incansables de una muchacha que canta flamenco con cierto buen gusto. Una anciana que lava ropa interior en una tina vieja. Un perro que se rasca al sol. Dos mujeres que se insultan entre bastidores. Y varias chicas guapas que cruzan el patio hacia la calle antes de las 9 y gritan al pasar ante el cuarto de la portera: «Buenos días, seña Celés». Bueno, pues es una escritura muy del día a día, muy palpable, muy de lo que tiene alrededor, lo cuenta muy bien y bueno, hizo muchísimas colaboraciones en Estampa, que es en la revista en la que estaba colaborando en este momento. ¿No? La quería traer como ejemplo pues bueno, de cómo, bueno, porque también es importante al final lo que hablábamos de tener referentes antes y bueno, y ella creo que es un buen ejemplo, ¿no? De que también al final, aunque sea con mucho esfuerzo, pues consiguió hacer lo que quería, que era escribir y bueno. Una de las que había puesto antes, perdona, una de las que no es prohibiciones, porque ya hemos dicho que prohibición como tal no ha habido, pero sí una de las cuestiones importantes a la hora de que las mujeres, o sea, cuando las mujeres no escriben, muchas veces también influyen otros factores que son falta de apoyo y automandatos, ¿no? Mandatos que nos damos a nosotras mismas. Silvia Plath, en muchos de sus poemas y en esta obra también en parte, era una mujer que quería quería dedicarse a la creación, quería escribir y quería, pues eso, de mostrar al mundo su literatura y sus poemas y todo lo que sabía hacer, que lo hacía muy bien, pero se encontró con primero la falta de apoyo por parte de su pareja, en cierto sentido, no de apoyo como tal, pero sí que él era como bueno, estrella no, pero el gran poeta, ¿no? El gran creador. Entonces ella, al final, al vivir en una sociedad tan machista como era y con una pareja al lado que también, bueno, luego han salido, ¿no? Que él era infiel, ya tenía bastantes problemas también, pues había vuelto su padre, bueno, tenía como varios problemas alrededor y entonces ella misma vivía un conflicto permanente porque tenía una contradicción entre esa mujer que quería ser, que era dedicarse a escribir, y el automandato de ser esta mujer que tiene que estar en casa y que tiene que dedicarse a las tareas del hogar, al cuidado de sus hijos y todo esto. Entonces,
A mí me molesta un poco, también me molesta un poco con todas a las que se les pone la etiqueta de suicidas. Si nos da tiempo, luego lo veremos con un poco más a fondo, o sea, un poco más a fondo, porque realmente parece que se lleva por delante, en cierto sentido, que se hayan suicidado, se lleva por delante a veces hasta la calidad de la literatura que han hecho. Y realmente, también, bueno, incluso, o sea, a veces se puede, como que se puede introducir este aura de locura, ¿no? De, no, es que escribía muy bien porque no estaba, entonces no estaba en sus cabales. Bueno, ahí hay todo un tema que en otra charla me encantaría abordarlo porque es uno de mis temas favoritos, que es el tema de la salud mental y las mujeres, que el trato y el abordaje que tiene deja mucho que desear. Entonces, ella, Anne Sexton, Pizarnik, otras cuantas, están ahí como poetas suicidas y escritoras suicidas y luego vamos a ver ejemplos porque es realmente lamentable que tanto tiempo después, ¿no? Más de casi un siglo después, todavía siga prevaleciendo a veces esa información a otras. Y eso que ahora de Silvia Plath, bueno, están saliendo muchos libros, sus diarios, por cierto, muy, bueno, muy cortados y editados por Ted Hughes, el que era su marido, porque claro, él los editó todos. Entonces, bueno, tampoco sé yo muy bien si todo lo que nos llega es realmente lo que ella habría querido que nos llegara. Entonces, bueno, como que esto, muchas veces se alude a esto del suicidio, de la salud mental, de los problemas de personalidad atormentada, y esto esconde al final o individualiza y no culpabiliza, sino como que hace pensar que es que estas mujeres tenían problemas mentales, lo que llamamos problemas mentales, y realmente se deja a un lado todas estas circunstancias sociales, todo este entorno, ¿no? Todas las motivaciones y lo que pudo hacer que estas mujeres no poder hacer, bueno, no quiero que haya una causa, pero sí todo lo que al final puede ser motivo de tener una salud mental deteriorada, ¿no? Entonces, bueno, he cogido este fragmento de La campana de cristal del 63, que ya en un primer momento la escribió con un seudónimo y luego ya en Estados Unidos sí que se publicó con su nombre. Dice, bueno, dice y seguramente ya lo habéis leído, pues lo tengo aquí desde hace un rato. Tenía que estar pasándomelo en grande. Tenía que estar ilusionada como las otras chicas, pero no conseguía reaccionar. Me sentía quieta y vacía como el ojo de un tornado, moviéndome sin ninguna fuerza. También recuerdo a Buddy Willard, un crítico de la época, diciendo con una seguridad siniestra que una vez que me casara me sentiría diferente, que no iba a querer seguir escribiendo poemas. Entonces pensé que quizá fuera verdad, que cuando uno se casaba y tenía hijos era como un lavado de cerebro y que después uno iba por el mundo sedada como un esclavo en un estado totalitario. Bueno, pasamos ahora a otra de las estrategias, bueno, estrategia no me gusta tanto la palabra, pero otra de las vías o de los caminos que hacen que la literatura de las mujeres no sea tan conocida o tenga la relevancia que podría tener. Y es lo que, bueno, Joanna Rush lo llama mala fe, que está entre mala fe e ignorancia, porque creo que puede tener un poco de las dos. He traído os decía que quería traer como ejemplos muy actuales, porque muchas veces cuando se habla de estos temas parece que son del pasado, ¿no? Del siglo pasado, Silvia Plath, Anne Sexton, las mujeres de la generación del 27, bueno, las sin sombre, como que parece que todo ya es algo bueno, esto ya no pasa, ¿no? No se nos infravalora o no hay sesgos de ningún tipo, ¿no? Y al final, de las maneras más soterradas, a veces fluyen, ¿no? Y yo no quiero, o sea, mi intención no es culpabilizar a nadie individualmente, ni a nadie. Es como todo eso que tenemos ahí guardado de una manera en el inconsciente que al final hace que pasen estas cosas. Bueno, aunque yo creo que tomar conciencia
es importante y bueno. Bueno, he cogido este pantallazo de una noticia del Cultural, ¿no? Que dice, Un amor de Sara Mesa, mejor novela en español de 2020. No, fantástico. Han elegido mejor novela. No, es una buenísima noticia, ¿no? Una novela de una mujer, que además es una novela, vamos, que está fenomenal. Luego, pero claro, si nos metemos luego ya en el subtítulo dice, Huérfanos, de nuevas novelas de Vargas Llosa, Landero o Mendoza, los críticos del Cultural han apostado este año por obras escritas por y sobre mujeres, con un amor de Sara Mesa en un destacadísimo primer lugar, acompañada por Rosa Montero, Elvira Lindo. Es decir, que como estos señores no han sacado libros este año, pues oye, pues elegimos a esta mujer que bueno, que es aceptable, ¿no? Tampoco está mal. Digo que no, luego pidieron disculpas y todo, ¿no? Desde el Cultural, que además hay bastantes mujeres, o sea, trabajando. No es cuestión, por eso decía, de culpabilizar, pero son cosas que se cuelan, se nos cuelan, a mí se me colarán, yo soy consciente de que al final toda selección es una exclusión y podía haber elegido, o sea, a todas se nos cuelan cosas, pero precisamente yo creo que hay que cuidar, que no se cuelen, porque mandar estos mensajes, al leer estos mensajes se sigue creando ese pozo, ¿no? Ese pozo de, bueno, es que huérfanos de demás, pues entonces primero, para otra vez, veré a ver si Vargas Llosa, Landero o Mendoza sacan una novela y luego ya sí eso, mire, a leer Un amor. Bueno, también he traído, que a lo mejor esta la visteis porque es maravillosa, estas declaraciones que hizo en una entrevista el señor Jesús García Sánchez, más conocido como Chus Visor, porque lleva esa editorial, y es del año 2015, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Dice que la poesía femenina en España no está a la altura de la otra, de la masculina, digamos, aunque tampoco es cosa de diferenciar. Desde luego, si vas a coger a las poetas desde el 98 para acá, es decir, todo el siglo XX, no ves a ninguna gran poeta, ninguna comparable a lo que suponen en la novela Ana María Matute o Martín Gaite. No hay una poeta importante ni en el 98, ni en el 27, ni en los 50, ni hoy. No hay. Luego ya dijo, hay muchas que están bien, o sea, bueno, están ahí, como Elena Medel, que además la ha editado él. O sea, que digo que me imagino que para editar en su prestigiosa editorial, no creo que sea meramente aceptable, pero bueno, que hay muchas que están, digo para él al menos, o eso, o le parece que le va a funcionar muy bien meterla, no lo sé, pero desde luego hay muchas que están bien, como Elena Medel, pero no se la puede considerar, por una Medel hay 5 hombres equivalentes, incluso cuando lo quiere arreglar, pues no arregla nada, lo estropea. Tenía aquí el hipervínculo para que le pusierais cara, si no lo conocíais, pero parece que no. Por si lo veis, digo, por la calle o, bueno, no sé, por si no lo conocéis. A lo mejor lo conocéis todas. Es este señor. Ella, unos añitos. Bueno. No, él no pidió disculpas ni nada. Así que, pues nada. Bueno, otra de estos mecanismos bueno, para hacer que la literatura de las mujeres no trascienda, es la negación de la autoría. En su tiempo, pues, era más evidente, bueno, Mary Shelley como que le dijeron, daban a entender que Frankenstein no había sido escrito por ella, con Cumbres Borrascosas pasó lo mismo, dieron a entender que quizá la había escrito el hermano, bueno, que hace tiempo pasaba bastante. Luego hay un caso que a mí me parece muy curioso, que, bueno, igual la conocéis, que es María Lejarga, que escribió todas las obras del dramaturgo de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Es bastante curioso porque además ella era bastante, bueno, era feminista y era una mujer bastante, pues eso, estaba muy metida en temas sociales, bueno, era así. Y
Y en las obras es curioso porque en las propias obras está ese componente feminista, de un poco de reivindicar el papel de las mujeres y todo esto. Entonces, claro, lo que no hacía de una manera en la vida real, al final terminaba haciéndolo en las obras que escribía, ¿no? Y ella, bueno, yo también pienso que a lo mejor, o quiero pensar que quizá le firmaba también o permitía que las obras se firmaran con el nombre de él porque sabía que si las firmaba con su nombre no iban a tener la repercusión que tenían, ¿no? Bueno, eh, en esta obra que escribió, bueno, que firmó él, pero era de ella, es muy curioso porque una madre habla con el viudo de su hija, o sea, con su yerno, ¿no? Y le dice, en la obra, le dice el personaje de la madre, fue tu compañera y no fue tu igual. Pensó contigo, luchó contigo, trabajó contigo, afanó contigo. Tú solo triunfaste. ¿Cuántas noches la he visto rendido tú, repasando tus notas, poniendo en orden tus papeles, rectificando tus errores, preparando el discurso en que habías de brillar? ¿Quién se ha retirado a la hora del triunfo para dejarte a ti toda la vanagloria? ¿Quién ha hecho el silencio en torno tuyo para que no se oyera más que tu voz? Sobre ella pesó la tradición de viejas ignorancias e incompetencias. No fue una mujer, fue lo que a finales del siglo XIX y a principios del XX se llamaba una feminista. Y esto lo decía la madre en esa obra de teatro mientras ella seguía firmando las obras de su marido. Bueno, un caso muy curioso. Bueno, luego tendríamos lo que es lo que hemos denominado contaminación de la autoría. Aquí vuelvo a Joanna Rush, dice que la contaminación es el deducir o dar a entender que las mujeres que hacen arte o que escriben o que se dedican a la creación, al final está de una manera implícita la idea de que no es un arte apropiado, ¿no? Son temas los que se abordan un poco inapropiados o fuera de lo que son temas literarios de peso y bueno, que en definitiva no es no son temas que se puedan considerar relevantes para la literatura. Quería comentar, aquí vamos a ver, esto de los temas inapropiados, vamos a ver, que tengo un momentito. Anne Sexton, que me imagino que la conoceréis, que era una poeta, mire, una poeta también coetánea a Silvia Plath, en este libro que se llama Vive o muere, tiene un poema que lo vamos a poner, la vamos a poner a ella recitando, se llama Menstruación a los 40 y bueno, y fue en ese momento bastante criticado por escribir de estos temas, por escribir de estos temas, en fin, un poco sucios, ¿no? Vamos a ver. Uy, ay.
Bueno, cerrar esto. Bueno, pues es que me gusta, bueno, me gusta mucho que o escucharla recitar, aunque bueno, estaba subtitulado, pero bueno, parece interesante. Bueno, en cuanto a lo que hablamos de la contaminación de la autoría, una de las bueno, de las maneras de contaminar es estableciendo un poco lo que decía antes, esos temas que están legitimados para que aparezcan y un tipo de enfoque o de abordar esos temas también específico, o al menos un tipo de enfoque que no se salga de ciertos límites, ¿no? Y, por ejemplo, con la sexualidad, pues también ha venido pasando un poco eso, cuando se han escrito, se han publicado novelas en las que la sexualidad se abordaba de una manera un poco más, bueno, digamos, correcta o agradable. ¿Para quién agradable? Bueno, un poco más comedida, digamos, pues siempre han tenido mucha más aceptación, ¿no? Por ejemplo, el libro de Miedo a volar, de Erika Young, bueno, mucho más reciente, 50 sombras de Grey, aunque 50 sombras de Grey no es que es que haga un abordaje como muy puritano del tema, pero bueno, al final ha habido mucha controversia, ¿no? Porque qué tipo de sexualidad se está mostrando ahí. Bueno, pero cuando la sexualidad o las relaciones sexuales están escritas o las plasman las mujeres, las experiencias, siempre hay ahí como una lupa, ¿no? Para ver lo que sí que puede entrar o se puede considerar apropiado y lo que no. Por ejemplo, bueno, el libro que os decía antes de Kate Millett también fue así como un revulsivo. Luego hay otro libro que también fue como muy potente y tampoco ha tenido, no, creo que le dieron el Nobel y todo, pero tampoco ha tenido muchísima repercusión, que es el de SEO, del Friedrich Jelinek. Y bueno, de Kate Millett, que es en pleno vuelo, ¿no? El otro no aborda en concreto la sexualidad, aborda otras cosas, pero no tan específicamente. Bueno, luego el tema de la maternidad, ¿no? También otra manera hasta hace poco, es otra manera de valorar qué abordaje de la maternidad es el correcto, ¿no? Cómo queremos enfocar la maternidad. Hasta hace poco pues no estaba bien visto hablar de lo complicado y lo controvertido que es a veces tener hijos y el tiempo que te quitan, un poco viendo lo que decíamos antes y bueno, todo lo que conlleva. Pero hace de unos años para acá está surgiendo también otro tipo de literatura escrita por mujeres que reivindican un poco esas otras
otras maternidades. Está El Club de las Malas Madres, de Lucía Echevarría, que está en el 2009. A mí quizá porque lo he leído hace menos, pero me parece súper interesante, que si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho, Las Madres No, de Katisa Aguirre, porque, bueno, habla de los, pues eso, de los dilemas, bueno, son como dos historias paralelas y ella, por un lado, que yo creo que en parte es su alter ego, del alter ego de la autora, pero bueno, ella por un lado, analizando, abordando y cubriendo una serie de citas judiciales porque quiere escribir un libro, entonces está cubriendo ciertos, pues eso, va a encuentros o va a los juicios que tiene una mujer que ha matado a sus 2 niños recién nacidos. Y entonces este libro es como, la protagonista como plantea, hay mucha reflexión, hay una mezcla entre literatura, crónica, bueno, es súper interesante. Yo os lo recomiendo un montón y he puesto 2020, pero yo creo que es 2019, pero bueno. Bueno, y otra manera de contaminar la autoría, que esta es muy interesante, es ponerle la etiqueta de confesional. Lo confesional, ¿no? Es como que muchas de los libros, de las novelas, sí, de los libros perdón, de las novelas, también de los poemarios, que están escritos por mujeres, normalmente se llevan esta etiqueta de confesional que aunque no, que explícitamente, como casi siempre, no se dice, pero realmente detrás de lo confesional se esconde que es algo íntimo, que es algo de la esfera de lo privado y que no es tan literatura como la otra, ¿no? Entonces, bueno, aparte de lo confesional, si además se junta lo que os decía un poco antes de la etiqueta suicida, pues ya tenemos un cóctel ya perfecto. No, realmente me parece lamentable que desde hace tanto tiempo que ya Silvia Plath se suicidó, Anne Sexton, lo que os decía Pizarnik, Alfonsina, o sea, tanto tiempo y que sigamos todavía incidiendo en que se suicidaron, la salud mental, no es como, bueno, a mí me parece de verdad como una frivolización extrema, o no sé si leísteis esta noticia de alguna revista de moda, incluye el horno con el que se suicidó Silvia Plath como parte de su look en la revista Glamour, ¿no? En el año 2017 venían, bueno, es que vamos un poco mal, si no la iba a abrir, pero como que eso pone como un look y incluye el horno, bueno, esta noticia me parece, el titular no puede ser más sensacionalista, ¿no? Silvia Plath, la muerte le sienta tan bien. Realmente, bueno, 2019. Uy, ¿qué he hecho? Perdonad. Bueno, lo que os decía en la línea, ¿no? Poetas suicidas. Porque hay que remarcar, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer alusión a grandes poetas? No podemos hablar de que son suicidas y que estaban locas y que por eso se suicidaron. Bueno. Al final todo esto es eso, ¿no? Es una manera de contaminar la autoría y contaminar toda esa literatura tan valiosa que escribieron, ¿no? Y, bueno, no sé, es que me parece muy lamentable. Otra de las maneras de denigrar, entre comillas, no, denigrar o no valorar tanto la escritura de las mujeres es un poco lo que decía antes, que los contenidos son intimistas, son autobiografía, son memorias, es escritura, pues eso, confesional. Muchas veces se le atribuye esta etiqueta cuando
cuando, por ejemplo, puede ser un libro, una novela en la que está hablando pues de algo personal o la protagonista tiene mucho que ver con la escritora, pero al final está en un contexto y está en una realidad social que también está reflejada muchas veces en el libro. No es que solamente sea el autor hablando de sentimientos, que aunque así fuera tampoco pasaría nada, porque los sentimientos no, tampoco parece que son menores que otros grandes temas y tampoco pasaría nada, pero es que en muchos casos no lo son. Son novelas que también, aparte de la experiencia, incluyen este contexto social, las problemáticas, en fin. A mí me sorprende mucho, me sigue sorprendiendo mucho que en el bicentenario del nacimiento, o sea, esto hace un año, ¿no? En el bicentenario del nacimiento de George Eliot, en noviembre de 2019, se incluya en el suplemento de moda del país. Es como está lo que digo, la literatura, ¿no? Que puede ir en cultura, en Babelia o en donde queramos. Y luego está pues George Eliot, que puede ir aquí en placeres, porque está en la etiqueta de placeres, en el suplemento de moda y en la sección de placeres. Bueno, por lo menos ni siquiera en feminismo, es que... Y que aparte ya poner aquí la etiqueta o sea, el apartado de feminismo aquí junto a moda, belleza, celebrities, bueno, no sé, una mezcla que si vosotras podéis opinar, ¿eh? O sea, si igual os parece que tiene su sentido. A mí me sorprende muchísimo, no puedo decir otra cosa. Bueno, el libro de apegos, bueno, esto por lo que muchas veces no es el único caso, lo que pasa es que sí que me pareció muy curioso. Pasando a una autora más actual, Apegos feroces, que no sé si lo habréis leído, que es un libro, a mí me gustó bastante, la verdad, que es un libro de memorias de Vivian Gornick. Está escrito en 1987, pero con muchísimas obras, la traducción, o sea, ha salido aquí en 2017, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, pues una de las críticas que leía por ahí dice: Vivian Gornick tiene el sentido del humor de los que no tienen sentido del humor. Uno se ríe por la apabullante sinceridad de lo que dice, no porque busque la comicidad. El libro es delicioso y terrible. Aquí viene lo interesante. Un libro que todas las mujeres deberían leer para identificarse. Y todos los hombres también, porque es un espléndido y entretenido curso de conocimiento de las mujeres. Yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer porque es una obra maravillosa y no sé, no entiendo muy bien la distinción y creo que esto al final, sí es verdad que es un blog o sea, no es un blog, es como una especie de publicación, de una página, o sea, que no es que esté en un medio de comunicación muy, bueno, de masas, pero bueno, da igual, al final quien lea tu página de libros, pues lo va a ver y no sé, no creo que corresponda, o a mí por lo menos no me parece tampoco que proceda mucho. Luego también me pareció muy curioso, dice Vivian, bueno, lo voy a abrir, cuanto a la valoración, ¿no? La valoración dice, Vivian Gornick, 83 años, mujer enrabietada y fenómeno literario del año. Bueno, mujer enrabietada. Yo no sé si querían decir mujer valiente o mujer fuerte o incluso rabiosa. No, enrabietada, ¿no? Enrabietada a mí es que me suena, no sé, me suena a rabieta infantil, ¿no? A estas rabietas que tienes y que... Entonces, por eso he puesto lo del lenguaje, porque yo no creo que, o sea, esto no es mala fe, no, esto es, pues eso, pues ignorancia, o no sé si ignorancia, pero que no es una cuestión más creo, de no pensar en las implicaciones que tiene el lenguaje que usamos, ¿no? Y al final decir enrabietada, en lugar de utilizar pues otros sinónimos más, no sé, más apropiados, pues eso, valiente, fuerte, no sé, reivindicativa, que al final también es una mujer fue una mujer muy reivindicativa, pues creo que sería más apropiado para el caso. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pues yo sigo.
Esto de verdad, lo de hablar así como al infinito, yo lo estoy probando, sí, Escucha, muchísimo. Esmeralda, ya que preguntas, aprovecho. Sí, Yo, vamos bien, yo por lo menos. sí, Eh, estamos a media hora, son las 7:30, uf, ¿vale? Y 26. Te lo vale, digo para que veas lo que quieres centrar, lo que quieres decir, y si quieres abrir luego un turno de debates y de palabras o un turno de sí, debate, pues para que sepas que estamos eso, a 34 minutos de acabar. sí, 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 vale, genial, muchas gracias. Nada. Mm, bueno, luego está también la cuestión de los géneros, de una categorización, digamos, de una atribución de cualidades de lo que son los géneros más dignos, literariamente hablando. Entonces, durante mucho tiempo, las mujeres pues se han comunicado a través de cartas o han escrito diarios, ¿no? Es más íntimo, bueno, donde se reflejaban sus vivencias. Y bueno, estos géneros es verdad que hoy ya, a día de hoy, empieza a cambiar un poco, pero son considerados, o se han considerado mucho tiempo géneros menores, ¿no? Por así decirlo. Hay las cartas de Emily Dickinson, a Susan Huntington y Zenobia Camprubí, aquí en España, que también escribió diarios. Luego hay una novela de Carmen Martín Gaite, que a mí es una autora que me gusta mucho. También tiene una novela, he puesto epistolar, que me he equivocado a leer, o sea, es una novela porque está formada, porque la estructura, digamos, la apariencia es de cartas, pero se llama Nubosidad Variable, es una novela. Bueno. Luego habría otra cosa que sería los logros aislados, que es pensar o dar la sensación de que esa autora solamente lo que os decía antes con una habitación propia, ¿no? Que solo tienen una obra relevante, que solamente han escrito una obra. Sí es cierto que eso pasa también en muchas ocasiones con hombres y con hombres, pero es verdad que en el caso de las mujeres, si ya de por sí hay bastante menos visibilización, el no dar a conocer o no profundizar en toda su producción, en otras obras, pues al final da la sensación de que han tenido una única obra buena que ha resaltado y ya está, y que el resto que han escrito pues tampoco tiene mucha calidad y no es así. Virginia Woolf, pues eso, ha escrito muchas más obras, muchas más. Gloria Fuertes también es otro caso así bastante llamativo porque estuvo durante mucho tiempo, parece que solamente escribió literatura infantil, que sí que la escribió, que es cierto, pero tiene muchísima poesía, muy interesante, también había traído, pero no va a dar tiempo, hay muchos libros y realmente es una mujer muy interesante. Con el tema de los logros aislados y de esto de intentar un poco colectivizar las experiencias y hacer partícipes a las demás, a mí hay una autora que me gusta especialmente porque tuvo mucha coherencia entre su vida personal y su escritura, ¿no? Que es Adrienne Rich. Fue una autora, tuvo como varias fases bueno, lo interesante es eso, que ella fue muy crítica con la política que estaba llevando el gobierno estadounidense y entonces no tuvo problema en rechazar premios porque ella no quería que le dieran premios, tanto por el tema de la política como porque no quería recibir premios a título individual cuando ella consideraba que esos premios eran para el colectivo de mujeres, ¿no? Que realmente no era algo que le correspondiera a ella sola. En esta foto sale con otras dos autoras bastante importantes, que son Audre Lorde, de la izquierda, y Mary Delesware, una U le sobra. Pues eso, ella un premio que fue, creo que fue el Premio Nacional un premio muy grande, muy importante, el Premio Nacional del Libro, pues al final consiguió, se lo dieron junto a Audre Lorde y
y Alice Walker, que no es esta señora, es otra, pero bueno, que es que lo recibieron las tres, como a título colectivo, y me parece pues eso, muy interesante. Tiene un libro, no lo vamos a leer hoy porque ya no da tiempo, pero bueno, El sueño de una lengua común es un libro magnífico, y dentro de este libro hay una parte que es 21 poemas de amor, que ella trató de hacer una crítica al escribir ese libro al poema, bueno, este libro de 20 canciones, ¿cómo era? No me 20 acuerdo. poemas de... Poemas de amor, ¿cómo era? Y una canción desesperada, es que no recuerdo el título. Bueno, era una crítica este libro a otro poemario que había salido antes y que era bastante misógino, y entonces pues ella lo escribió con este motivo. Bueno, la falta de modelos, lo que estábamos hablando antes, la falta de grupos de apoyo, también la invisibilización del lesbianismo, ¿no? Tanto de los grupos de apoyo entre mujeres, había mujeres que vivían juntas durante el siglo pasado, el siglo XIX, el siglo XX, sin que hubiera ninguna relación romántica o sexual, simplemente vivían juntas, ¿no? Todas estas historias o todos estos relatos muchas veces no han pasado a la historia, no nos han llegado, entonces da la sensación de que todo es nuevo, de que todas las mujeres creadoras al final estaban como disgregadas, separadas, que no tenían contacto, y no es así muchas veces, ni en cuanto a grupos de apoyo entre las mujeres que escribían literatura, y también, bueno, las experiencias de las relaciones entre mujeres románticas, de amor, ¿no? Porque, por ejemplo, Adrienne Rhys también es una cosa que ella en sus poemas refleja mucho abiertamente, o sea, ella bueno, estuvo con un hombre y así, luego ya empezó a estar con mujeres, y en su escritura también lo reflejaba de una manera, además, maravillosa, porque su escritura a mí me parece una de mis poetas favoritas, vamos, me parece que además esa coherencia y ese sentido común y como de unir la vida y la obra me parece muy interesante. Bueno, como he estado hablando así un poco de fuera, pues seguro que ya las conocéis, pero bueno, quería, pues eso, traer, ¿no?, a estas autoras cercanas, las Sin Sombrero, que las conoceréis, Rosa Chacel, María Teresa León, Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Zambrano, y luego ya la generación del 50 y ya posteriores, Gloria Fuertes, Ana María Matute, Martín Gaite, Laforet, bueno, son, por supuesto, una selección que deja fuera a muchísimas, porque las conoceréis seguro, además. Quería dedicar un poquitito al teatro, ya que el Festival es de Artes Escénicas. Aquí están unas cuantas creadoras, unas cuantas dramaturgas y directoras, pero realmente hay muchísimas otras. Eso, si luego puedo enviaros un poco más de información, pues sí que me gustaría, porque no parece, estas autoras igual son más conocidas, pero luego hay muchas otras que están haciendo cosas muy interesantes. A mí me interesa muchísimo Angélica Lidl, me parece que se sale totalmente o sea, no totalmente, pero en muchos sentidos se sale del canon, y me parece que hace un teatro, bueno, muy explosivo, intenso. He traído una muestra, sí que me apetece leerlo. También es que como no sabía si ibais a conocer, a ver dónde está, si vais a conocer o habíais leído algo de ellas o no, pues he traído un poco de todo. Pero os voy a poner este texto, que es un poco fuerte, pero es que es muy representativo de su teatro. Este es de Lesiones incompatibles con la vida. Dice: éramos 3 niñas, teníamos 9 años, obtenemos el permiso de nuestros padres para visitar las cuadras. Era normal, frecuente. Los niños y las niñas podíamos visitar las cuadras cuando quisiéramos. Estaban al lado de nuestras casas, eran las cuadras del cuartel. Vivíamos entre militares y caballos. Aquel día un soldado nos acompañó durante la visita. El soldado preguntó: ¿queréis subir algún caballo? Nosotras contestamos: sí, a ese. Era el caballo más bonito de la cuadra. El soldado aprovechó la situación. Empezó a sudar.
Su cara se volvió roja. Soy la primera en subir. Para subirme al caballo, el soldado me agarra de una forma extraña. Pone su mano gigantesca bajo mi sexo diminuto mientras me levanta en el aire. Intenta apartarme las bragas. Utiliza sus dedos para separar los labios de mi vulva. Aprieta, duele. Mantiene su mano entre mis nalgas y el lomo del caballo. Mueve los dedos como gusanos. Noto sus uñas. El soldado aprieta con un solo dedo. Le digo que quiero bajar. El soldado aguanta un poco más. Se ríe. Aprieta mi vagina un poco más. Por fin el soldado me baja del caballo. Se pasa la mano por la nariz. Se huele los dedos. Sube a las otras niñas. Recuerdo la vergüenza. Teníamos 9 años. Cuando salimos de las cuadras estábamos serias, calladas. De repente una dice, ¿a vosotras os ha hecho algo? Yo digo que no, me da vergüenza decir que sí. No, no. La otra dice que el soldado le ha hecho daño ahí abajo. Yo digo que no, a mí no me ha hecho nada. Me da vergüenza decir que sí. Nada, no sé, a mí no me ha hecho nada, me encontraba mal. No se lo conté a nadie, me marché a casa. Y aquella noche vomité, y aquella noche vomité, y aquella noche vomité. Bueno, es intensa, sí, es potente, la verdad, pero bueno, ¿qué ha pasado? Ahora me he ido para atrás. Pero a mí me parece, bueno, que es una autora, al menos yo creo que hay que algún libro suyo hay que leer, son pura poesía. O sea, quizá este no lo parezca, pero el teatro a mí me parece que tiene una poesía increíble y es una de estas autoras que o la amas o no te gusta nada. Bueno, como os decía, hay muchas otras, las tengo aquí, Lola Blasco, María Velasco, Eva Guillamón, bueno, todas las que están, que son muy interesantes también. Y luego os había puesto pues actualidad fresca de aquí y de allá. Bueno, igual Ana Rossetti y Chantal Mayer no son tan frescas, pero siguen publicando, entonces pues las pongo como de actualidad. Sara Uribe, Gabriela Wiemer, Sara Mesa y Cristina Morales, que sabéis que ha ganado el premio Herralde, ganó en 2019, con lectura fácil. Y luego sí que quería traer, no tanto librerías, porque tampoco sabía si vais a estar aquí o no en Madrid. Entonces, quería traer algunas editoriales que a mí me parecen amables con la gente y colectivos que no están tan en el canon. Entonces, bueno, pues he traído algunas, ¿no? Torremozas, que seguro que la conocéis porque es increíble la publicación de mujeres que hace y de rescate y de arqueología de la literatura de mujeres, pero bueno, luego está Dos Bigotes, que es el libro que os he enseñado de Joana Ras, Barret, Con tinta me tienes, Fabulosa, Tránsito, Las afueras, Impedimenta, Periférica, bueno, Lumen, bueno, es que ha sacado cosas interesantes, entonces también creo que es amable, por lo menos es respetuosa, bueno, que tiene publicaciones de mujeres que son interesantes. Horas y horas, Ediciones en el Mar y Alto Libros, que hay muchas otras que no, bueno, que si conocéis más, pues estupendo. Y bueno, como no sé si me he dejado bastantes cosas, pero bueno, os dejo aquí mis redes por si, bueno, queréis comentar o que estemos en contacto, pues el LinkedIn, el Instagram. No es que sea yo que esté todo el día ahí metida, pero sí que tarde o temprano contesto y me meto y así. Y bueno, pues aquí las tenéis. Y bueno, creo que ya ya paro. Silvia, por dejarme un ratito, ¿no? Que llevo hablando como sin parar y así bebo agua también. Espera, que voy a quitar. Si descansas un pelín. Si quieres quitar Sí. el power para que te veamos. A mí me gustaría eso, que ellas, sí, bueno, que alguna de las participantes, no sé, que comentaran si... ¿Lo he dejado de compartir? Sí, así está bien. Yo ya veo la pantalla, ya no se ve el power. Vale. ¿Vale? Entonces, yo, si quieres, podemos abrir un pequeño turno de palabras. Sí que me gustaría, aprovechando que tenemos a Pilar Rubio, que nos cuente alguna cosa. Pilar. Uy, no sé. No sé si me ha oído. Que me No había sé si quitado me ha el micro. oído. Sí. Sí, es que me había quitado el micro. Yo no soy autora,
pero pertenezco al mundo de las artes escénicas. Trabajo en producción en el Teatro María Guerrero. He sido bailarina profesional y he tenido bastante contacto con Rosa Meras. De hecho, yo estaba con un proyecto de bailarines inclusivos y Rosa me llevaba toda la parte de distribución. El proyecto se fue a pique por algo que, bueno, no ha lugar en este momento. Y bueno, la verdad es que el contacto de hacer esta masterclass ha sido a través de Rosa. No sé si queréis saber algo más. ¿No? Era solo, bueno, pues poder saludarte, ¿no? Que nos hacía ilusión que estuvieras. Sí, Y, yo también. Y me ha y gustado.